Amigos de Artemporal, es un gusto estar con ustedes de vuelta. Yo soy Eva María Camacho, hoy desde este magnífico lugar, el Teatro de La Paz en San Luis Potosí. En esta emisión los acompaño para conocer a profundidad una de las bellas artes más antiguas, el teatro. Desde el principio de la humanidad, el hombre tiene la necesidad de representar la vida y de ser otro para entenderse a sí mismo. Estas prácticas han evolucionado con el tiempo. Acompáñenos en este fascinante viaje por la creación teatral. Comenzamos. Se trata de un culto a los dioses en la antigüedad que poco a poco se fue transformando en una constante de creciente humanidad. El teatro es creación, es inspiración, es transpiración. Escritores, actores, directores e inclusive teloneros y tramoyistas hacen su máximo esfuerzo arriba del escenario para que el espectador sienta en carne propia las más grandes experiencias. Vamos ahora a platicar acerca del teatro en su modalidad educativa con Kelly. Amigos de Artemporal, me encuentro con Sagrario de Jesús Kelly. Ella es formadora teatral. Vamos a platicar con ella acerca de la importancia del teatro, no solamente en la vida cotidiana, sino además como una experiencia para el mundo profesional. Kelly, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, yo quiero platicar contigo de esto precisamente que mencionábamos. El teatro, ¿cómo te acercaste? ¿Qué te atrapó a ti particularmente del teatro? Bueno, la verdad es que de chica mi hermano era el que participaba mucho en teatro, iba a los ensayos. Algo que me gustaba mucho era la parte de dirección, me gustaba cómo se ponían de acuerdo, cómo los coordinaban y al final ver el montaje que era muy diferente a los ensayos. Entonces de ahí surgió, estando en prepa, en la directora le dije que si me daba chance de montar una obra, me dijo, pues va, y desde ahí dirijo teatro. Muy bien, oye, platícanos, ¿cuál es ahora sí que la ventaja de que estos estudiantes universitarios con los que tú trabajas particularmente aprendan toda la parte del montaje del teatro y sobre todo pararse en un escenario, dominar los nervios, tener toda esta experiencia que es verdaderamente amplia? ¿Cuáles son las ventajas? Mira, yo creo que la principal ventaja es descubrirte y conocerte a ti mismo. Esta parte de que te hace sensible, que te enfrenta a tus miedos o inclusive algunas capacidades que desconoces de ti, es parte de la magia del teatro, ¿no? Eso es lo que decimos que surge la magia, porque es estar presente, estar vivo. Muchas veces andamos ahí por la vida nada más rodando, pero el hacer teatro te ayuda mucho a encontrarte y entender mucho también la otra parte, ¿no? De la sociedad, de tus compañeros, de tu familia, de tu entorno. Imaginémonos que hay alguien que nunca ha ido al teatro o muchas personas que por supuesto en México no han ido al teatro. ¿Qué les dirías para que se acerquen precisamente a esta experiencia? Pues yo creo que lo más importante del teatro es la magia, es que es en vivo. O sea, ahí no, si hay un error lo tienes que cubrir, estás en contacto directo con las emociones del público, así como público también estás en contacto con las emociones del actor, de toda la producción y toda la parte de atrás que se suma, que es toda la parte de producción, de jefe de piso, que se suma para que tú veas un pedacito de la vida de alguien nada más, ¿no? Obviamente la invitación es amplia, acérquense al teatro, es una experiencia que toca fibras muy sensibles, ya sea musical, ya sea dramático, ya sea comedia, te hace separarte un poquito de la realidad, pero a la vez vivir la realidad. El teatro de alguna manera es una representación como de un instante de la vida, ¿no? Yo te quisiera preguntar, como actriz, precisamente, ¿qué se vive, qué se siente estar en un escenario, representar una obra, una historia, un personaje, incluso alguien, por supuesto, que no eres tú, pero que viene siendo tú a final de cuentas? Entonces, platícanos un poquito de ese performance actoral, de esa importancia de que existan los actores, además. Mira, yo creo que algo bien importante es, hay una regla de oro que es morir a uno para dar vida a un personaje. Esta parte de morir es entregarte, ¿no? Entregarte de alma, tratar de entender el porqué de las situaciones, y al estar en el escenario todo se suma, todo se conecta, todo se llena
pues de tu ser, ¿no? Sigue siendo tú, obviamente, nunca es tan literal de morir, sigue siendo tú, pero el entender y transmitir, y llega una conexión con el personaje que es parte de ti, ¿no? Entonces ya te prestas y lo puedes sentir y lo puedes vivir y es como si entendieras todo ese contexto, empiezas a abrirte un poquito más, a no cerrarte en tus pensamientos, en tus ideas, en lo que yo creo que es correcto o incorrecto, y empiezas a ser un poquito más abierto a esta parte. Es una experiencia tanto como dirección como actuar, son cosas muy diferentes. El actuar es un cúmulo de emociones que las tienes que controlar y las tienes que poner al servicio del personaje. En la parte de dirección es tener los ojos bien abiertos para todo lo que se pueda presentar. ¿Qué le aporta el teatro a la sociedad? Yo creo que lo más importante es una identidad. Puede ser cultura, o sea, obviamente va implícita la cultura, pero te aporta mucho una identidad como persona. Te hace encontrarte, te hace descubrir quién eres y la capacidad que tienes, que creo que es algo que nos está faltando, ¿no? Nos llevamos mucho por una tendencia o por gustos, pero el hacer teatro te descubre a ti, te desnuda, por así decirlo, te desnuda y te hace ser auténtico. Entonces yo creo que es fundamental hacer teatro, pero como algo personal. A lo mejor no tanto en un escenario, sino como esta capacidad de autoconocimiento. ¿Recomendarías a los papás que sus hijos tuvieran experiencias teatrales? Claro que sí, y a los papás también. Muchas veces el papá también necesita para poder entender la formación que se lleva dentro de un proceso actoral. Sagrario de Jesús Kelly, muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros para Artemporal. Muchas felicidades por todo el trabajo que realizas y gracias por la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y qué padre que estén haciendo este tipo de programas que nos acerca un poquito más a la cultura. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Nosotros continuamos con más. En México, existen actores que si bien no han sido reconocidos por su labor, tienen en su haber una gran experiencia. Tal es el caso de Bianca Marroquín, una bailarina de ballet, cantante y actriz de teatro y televisión, quien fue la primera mexicana en pisar Broadway. Dentro de sus principales proyectos, podemos observar su participación en musicales como La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera y Mary Poppins, el musical. Otro caso más popular es el de Carlos Rivera, quien tras su paso por la Academia en 2004 logró cautivar a los directores por su calidad vocal participando en musicales como Bésame Mucho, Mamma Mía y El Rey León, donde le dio vida al personaje de Simba, tanto en la producción de Madrid como en la puesta de escena en la Ciudad de México. Un caso conocido por su participación en la Academia es el de Cecilia de la Cueva, actriz, bailarina y cantante mexicana, quien al poco tiempo de finalización de dicho concurso logró entrar en la vida actoral dándole vida al personaje de Glinda en el musical Wicked. Siguiendo con los actores que después de un concurso de televisión saltaron a la fama, encontramos el caso de Mauricio Martínez, quien después de participar en Operación Triunfo México, logró protagonizar personajes de peso como La Bestia en La Bella y la Bestia. Jorge Lau es un caso bastante divertido, y es que el actor mexicano entró al teatro gracias al gusto teatral por parte de la hermana. Lau ha sido partícipe de musicales famosos como Jesucristo Superestrella, Wicked, Los Miserables y actualmente El Rey León, donde protagoniza el personaje de Mufasa. El talento mexicano en el teatro es mucho, pero hace falta difusión para explotarlo. Estos fueron algunos de los miles de actores que buscan día con día transformar vidas a través de su actuación. Salimos a las calles de San Luis Potosí para pedirle a la gente que nos representara
una escena teatral. ¿Se necesita realmente ser expertos para hacer vibrar a la gente? Vamos a ver. Muchas gracias, Eva. El día de hoy tomamos un fragmento de la obra literaria Romeo y Julieta. Vamos a poner a la gente a actuar. ¿Quieren saber cómo lo hicieron? Vengan a ver. No me dejes así tan vacío. ¿Qué más puedo darte? Un juramento de amor constante. No me dejes así tan vacío. ¿Qué más puedo darte? Un juramento de amor constante. Ya te juré en silencio y quisiera anularlo. ¿Me lo querrías quitar? ¿Por qué? ¿Por qué, amor mío? Nada más que para demostrarme generosa y volver a jurártelo. Mi desinterés y mi veneración son tan limitados y profundos como el mar. Cuanto más te entrego, más me queda, porque mi amor y mi devoción son infinitos. Oigo ruido adentro. Adiós, querido adiós. Oigo ruidos adentro. Adiós, querido, adiós. Adiós. ¿Qué fue lo que sintieron ahorita que acaban de leer esta obra? Que la actuaron también. No es primera. Muchos nervios. Bueno, a mí sí me dio... No me dan tantos nervios hablar en público, pero sí como que fue de... Sí, pues me dieron nervios. Pues fue una sorpresa para nosotros lo que estábamos conviviendo y pues no lo esperábamos y pues sí, un poco nervioso. Yo con un poquito de nervios, pero bien. De emocionante. Ya vimos que no es necesario ser actor profesional de teatro para poder expresar, cautivar y hacer sentir. Regresamos contigo, Eva. La comedia ha acompañado al hombre en las mejores y en las más tristes situaciones. Es un medio de liberación y de sátira a los poderes que lo dominan. En el teatro, el autor griego Aristófanes es considerado como uno de los primeros comediógrafos. Con 11 comedias reconocidas, el griego logró posicionarse en el corazón del pueblo ateniense gracias al carisma de sus diálogos y de alguna forma expresar los verdaderos sentimientos de una manera sutil e inteligente. Entre sus obras se encuentra Las nubes, comedia que satirizaba a los nuevos filósofos como Sócrates, y Las aves, una sátira del imperialismo ateniense. Más adelante, la comedia teatral se manifestó con más características y mucho más complejidad, atendiendo a la improvisación, creación colectiva, exageración de estereotipos, ritmo e ilusión de drama inverosímil, entre otras. Para el siglo XVI, el gran dramaturgo William Shakespeare, quien es principalmente conocido por tragedias, generó un impacto en la comedia con trabajos excelsos como El sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, y hasta transformó el contexto social con Las alegres cascadas de Windsor, cuya obra cómica rompe el eje de la realeza para establecer el conflicto en una familia de clase media. Sin duda, la comedia se ha transformado con el paso de los años, y con la llegada del cine, su composición y desarrollo se ha vuelto más complejo, pero no se puede negar que sin el teatro y estas mentes que desafiaron la forma establecida de contar historias, nuestros días quizás serían más grises. Hola amigos de Arte Temporal, nos encontramos aquí con Axel Alcántara y Ana Pamela Garcés, actores de teatro profesional que nos van a platicar un poquito sobre la vida del actor. Antes de entrar en materia, ¿nos pueden platicar un poquito cómo sale esta parte del teatro? ¿Cómo encontraron esta motivación en su vida para después hacerla una profesión? Ok, pues muy rápido. Yo por muchos años aquí en San Luis Potosí me dediqué a intentar hacer deporte. Digo intentar porque pues medio me iba bien, pero también nunca fui el gran astro de los deportes. Entonces me lesiono, me tienen que operar la rodilla y pues el deporte se quedó por otro lado. Y mi mamá, que era actriz, directora de teatro y etcétera, desde muy chiquito me inculcó esa cultura, digamos. Y cuando llegó el asunto de la rehabilitación, descubrí la danza, descubrí que había cosas que ya sabía, que el teatro ya lo conocía, etcétera. Y me empezó a entrar un gran gusto y una pasión y una
un desenfreno cuando estás arriba del escenario, de sentir el corazón como te late. Y pues bueno, de ahí me quedé. De ahí se ha derivado a otros géneros, no solo teatro, pero pues principalmente es a lo que me dedico. Pues bueno, yo me dediqué por 15 años de mi vida a hacer televisión. Yo empecé a los 7 años a trabajar y el teatro me llamó. Yo la verdad nunca lo busqué. Yo hice televisión muchos años como cantante, como conductora, como bailarina, y el teatro me llamó y un día fui a ver cómo eran las audiciones de teatro porque nunca fui fan del teatro per se, y llevo 12 años haciendo teatro en la Ciudad de México. Bien decían ustedes sobre el baile, la actuación, inclusive el canto, que estas son herramientas para hacer teatro musical. Pero bueno, ¿cómo es esto de una audición? Porque bueno, todas estas cosas las notan. ¿Cuál es el proceso para tú crear a tu personaje en una audición? Ok, sí, es un tema bastante difícil. Una audición es, a fin de cuentas, una entrevista de trabajo, ¿no? Como cualquier otro empleo al que tú vas a aplicar. Entonces, como cualquier otro empleo, pues tienes que tratar de buscar la manera de prepararte de la mejor manera para presentar lo mejor de ti. Lo que sucede en una audición es algo muy importante y que a veces en México no se da tanto, pero así es como debe de ser y en algunos lugares sí se da. Lo que hacen es, la gente que está en la mesa viéndote tiene que ver el potencial que tú tienes para lo que ellos quieren lograr. Tú, a fin de cuentas, eres un lienzo en blanco, ¿no? Para que ellos consigan lo que ven en su personaje. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno a veces llega a una audición, llega preocupado porque lo tiene que hacer bien. Llega tenso, llega estresado y lo que haces es no mostrar el potencial que tienes y no mostrarte cómo eres. Entonces, cuando la gente de la mesa de audición ve eso, pues se preocupan de que si tú mismo no puedes lograr contigo lo que tú quieres, ¿cómo van a poder ellos lograr algo que ellos quieren? Si son una tercera persona, digamos, ¿no? Entonces, lo ideal en una audición es llegar preparado, llegar tranquilo, llegar relajado y llegar con la mentalidad de que eres tú un lienzo en blanco. No hay bien y no hay mal. Simplemente hay lo que eres y lo que ellos puedan hacer contigo. Puedes ser la persona más talentosa del universo y hacer la mejor audición y aún así no quedarte en un proyecto porque ellos no te ven ahí, ¿no? Entonces es mostrarte como eres y creo yo que con todas las cualidades que puedas tú demostrarle a esa gente. Bien dices de esta preparación conforme a tu persona. Entonces, platícanos un poquito sobre darle como tu identidad al personaje, darle vida a un personaje sin dejar de ser Axel o sin dejar de ser Ana Pamela. ¿Cómo identificar, hacer una mezcla, vaya, entre este personaje que le estás dando vida y lo que son ustedes como persona en la vida cotidiana? O si tienes que borrarlo 100% para crear algo nuevo. Pues mira, hay muchas técnicas actorales, hay muchas técnicas dancísticas, hay muchas técnicas de canto. Creo que lo mejor que puedes hacer para crear un personaje es que venga a partir de lo que tú eres. La gente de Strasberg y Vivencial me va a odiar, pero creo que lo más honesto que en mi caso particular, lo más honesto que yo puedo hacer en un escenario es que el personaje venga a partir de lo que yo soy. De ahí yo lo empiezo a construir. Obviamente he estudiado muchas técnicas que me han llevado a eso. Estudié una carrera de actuación aquí en México. En el DF estudié una carrera con los mejores maestros de teatro en México, como Quintanilla, Margules, Dora Cordero, Jimena Escalante, que son personas muy chonchas dentro del teatro vivencial o de Strasberg en el DF. Sin embargo, lo que a mí me ha dado llegar a esto es la experiencia, el callo, lo que nosotros le llamamos el callo. Y eso es mucho lo que tienes que hacer en teatro musical. En otras áreas de teatro a lo mejor no. En teatro musical sí, porque no es otro tipo de técnica y lo único que te va a ayudar a llegar ahí es el callo. Cada maestro o cada generador de técnica tiene un enfoque y un acercamiento al personaje, y hay unos que te dicen que tiene que ser a partir de ti, otros que tienes que analizar la psicología del personaje, otros tienes que ver su historia, otros tienes que vivir lo vivencial, que es vivir lo que vive tu personaje para que entienda su situación, ¿no? Pero, y a fin de cuentas hay también grandes actores que cada uno te comparte su método para acercarse a sus personajes. Una de las grandes que precisamente opina de esto es Meryl Streep. Ella opina con respecto a tienes que descifrar qué es el personaje, qué eres tú y encontrar el perfecto punto medio en el que las dos cosas converjan. Básicamente, si alguien que es actor o que quiere ser actor nos está escuchando, no hay verdad absoluta. El arte es muy subjetivo.
Y si algo yo aprendí, lo sufrí muchísimo cuando estudié actuación, es que alguien te puede decir, es esto y te callas. No es cierto, es muy subjetivo y donde tú puedas agarrarte ahí y lo que a ti te funcione, y a lo mejor lo que a ti te funciona no le funciona a alguien más. Es muy subjetivo y por eso tienen que estudiar muchas técnicas y ver con cuál se identifican. Platíquenles a la audiencia, ¿dónde encuentra el actor la motivación para hacerlo una profesión? Yo lo veo en dos maneras muy importantes. Una es que en algún momento de nuestras vidas alguien nos llevó al teatro y alguien nos sentó en una butaca, y cuando nos sentamos en una butaca y vimos a la gente que estaba en el escenario, nos hizo sentir algo. Y cuando nosotros sentimos ese algo y vivimos esas emociones, llegó un punto en nuestras vidas en el que dijimos, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, esa es una primera decisión. Ese todavía es un sueño, ¿no? Todavía vives con la intención de quiero ser actor. Es un sueño, digamos, ¿no? Entonces, ese es el primer arranque. Y la segunda es que la carrera de actuación es una carrera muy difícil. No es para todos y es para gente muy comprometida, muy trabajadora y muy dedicada. Entonces, puedes tener el primer arranque. Puedes decir, yo estuve como público y los vi y wow, yo quiero estar ahí parado porque quiero hacer lo que hacen ellos. Pero si no te dedicas a trabajar, a prepararte, a estar diario asistiendo a castings, diario asistiendo a ensayos, a no dormir, a trabajar de lunes a lunes porque no hay descanso. Si no estás dispuesto a trabajar para lograrlo, no existe una motivación real. Entonces, el sueño arrancó así, la motivación es si estoy dispuesto a trabajar o no para lograr lo que quiero. Al menos así yo lo veo. Yo soy más romántica en la vida. Yo siempre he dicho que si tú te subes al escenario es porque le quieres cambiar la vida a alguien. Y si alguien compra un boleto y te ve y ese día le cambiaste la existencia y lo hiciste pensar acerca de su vida y de sus problemas, o lo hiciste feliz y iba deprimido, o te vio y quiere dedicarse a esto, o lo que sea que tú le hayas cambiado, si vio en ti una luz y lo cambiaste, esa para mí es una motivación. Después de este programa, podemos conocer la profundidad del teatro y conocer por qué es un arte que difícilmente se extinguirá. Es una experiencia tan cercana y tan sincera que resulta terapéutica. Sin duda, una buena obra de teatro siempre va a ser motivo para mantener viva esa alma artística que todos llevamos dentro. Yo soy Eva María Camacho y te recuerdo que mis redes sociales están a tu disposición para que te pongas en comunicación con nosotros. @Pregúntale a Eva en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.